Desde bien antiguo, las matemáticas han sido de suma importancia para los seres humanos. Su aplicación en la aritmética y la geometría han servido para la realización de cálculos y predicciones bastante precisas que han permitido a los seres humanos relacionarse de mejor modo con el entorno que les rodea. Desde la aplicación de cálculos matemáticos para predecir la posición de los cuerpos celestes y así poder guiarse en la navegación, hasta los precisos pronósticos de inundación y sequía en las márgenes del río Nilo para saber con certeza cuándo poder cosechar. Los ejemplos de la presencia de las matemáticas en nuestra historia son amplios. Los pitagóricos estaban obsesionados con esto y llegaron a considerar que el número era la esencia de todo, así como a creer que la realidad estaba estructurada de un modo matemático. Platón, muy influido por dicha escuela, consideró a las matemáticas y todas sus variantes como expresiones de la ciencia predilecta y como la mayor aspiración sapiencial. Al fin y al cabo, estas permitían entrar en contacto de algún modo con las ideas puras y perfectas que daban forma a la materia cambiante y defectuosa que nos rodea. Este papel central no iba a dejarse de lado a las puertas de la llamada revolución científica del siglo XVII, y es en parte gracias al rol de algunos de los intelectuales del Renacimiento y su fijación con el platonismo, así como por otros muchos factores, por lo que se da inicio al proyecto de matematización del saber. Descartes, ya unos cuantos años después, se sumergirá de lleno en el proyecto en cuestión buscando rigurosidad y universalidad intelectuales para poder fundamentar un método conjunto, harto, en sus propias palabras, de la naturaleza arenosa y desordenada de la especulación filosófica, en la que cada maestro utilizaba el método que creyese conveniente. Por otro lado, para Descartes, la percepción sensorial no es fiable, pues puede engañarnos y, de hecho, en algún momento lo ha hecho. Es muy difícil diferenciar muchas veces entre sueño y vigilia. Muchas veces cuando introducimos un palo dentro del agua o incluso un lápiz dentro de un vaso lleno de agua, vemos como el palo o el lápiz se parte de alguna manera en dos. También cuando vemos un objeto a la distancia, por ejemplo una torre, no vemos la misma forma que vemos cuando estamos más cerca de la misma. En este caso, Descartes opera como un platónico al uso. El mundo sensible, material, es imperfecto y corrupto, por lo tanto, hemos de buscar el saber y la verdad en el mundo eidético, el cual es perfecto y es ahí donde se encuentran los números, o al menos al que podemos acceder a través de los números y, por supuesto, las matemáticas. Por ello, el matemático francés tratará de establecer las bases de un método estable, riguroso y universal, que aporte una base certera para todo conocimiento futuro. La naturaleza será desposeída de sus cualidades secundarias, como el color, y entendida como un mero plano en el que se ubican puntos con una masa, una posición y una cantidad de movimiento constante. Acabará por perder sus cualidades o esencias. Se pretende entender todo a través de cifras y relaciones entre las mismas, a través simple y llanamente de coordenadas, así como unificar todas las ciencias en formulaciones universal. A partir de aquí ya no se considera que una piedra cae a una velocidad concreta porque está en su naturaleza el ser pesada, sino que ahora, despojada de toda cualidad o esencia, se tratará de entender la caída de la misma numéricamente. Las cosas o entidades ya no tienen esencia y ahora podemos calcular la velocidad de caída de la piedra sin comprometernos con su naturaleza ni con ninguna cualidad metafísica incómoda. La distancia recorrida por un objeto en caída libre es equivalente al producto de un medio de la aceleración gravitatoria, que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado, y del tiempo que tarda en recorrer, que normalmente se expresa en segundos. Eso sí, suponiendo que no existe resistencia por parte del aire y que la aceleración es constante. Es cierto que hay muchas variaciones de la fórmula en cuestión, pero lo hecho nos deja claro algo muy importante, y es que la naturaleza se ha despojado tanto de sus cualidades que ha acabado por convertirse en una extensión plana y lisa, es decir, en una abstracción o idealización. Y esto parece claro cada vez que miramos a nuestro alrededor. Las superficies no son perfectas, así como tampoco los objetos que se mueven sobre las mismas, siendo también las condiciones del viento cambiantes. Y aquí es donde Feyser va a introducir el que para él es el gran problema, sirviéndose del trabajo de Jacques Maritain acerca de los límites y el rango de los métodos científicos contemporáneos. El concepto que Feyser trae a colación es el de ciencia empiriológica. Bajo esta categoría podrían incluirse todas las ciencias que se fundamentan en la experiencia sensorial, en la observación. El método empleado en este caso es empírico. Se comienza con la observación o la experimentación sistemática de un fenómeno concreto y a partir de este se producen una serie de razonamientos inductivos que llevan a conclusiones en forma de principios generales sobre lo observado y que luego se van a aplicar a casos particulares futuros. Hay una imagen muy interesante
que se viene estableciendo desde el siglo XVII más o menos, que ha sido un poco empezada por Descartes, o que se presenta dentro de los métodos, de los trabajos de los analíticos, de los analistas de la historia de la ciencia y de los métodos científicos y demás, y es una especie de cuerpo en el que se van colocando los diferentes elementos que forman parte de la ciencia, ¿no? En el caso de Newton, que lo escribe en su Óptica, él establece que las patas son el análisis, la izquierda, y la composición, la derecha, y que en el pie izquierdo pues tendríamos la observación, luego eso iría de abajo para arriba, de la observación sistemática, pues llegaríamos al análisis de lo observado, y a través de ese análisis se llegaría a establecer principios generales. Esos principios generales, a través de lo que sería el elemento de la composición, pues luego servirían para predecir eventos futuros o para aplicar a otros fenómenos particulares. Pues esta visión va a ser prácticamente la misma, que va a ser un poco establecida por Bacon en el Novum Organum, y sería básicamente esta. Primero tenemos la observación, la empiría, los datos empíricos, luego a través de esto realizamos razonamientos inductivos y por lo tanto llegamos a desarrollar leyes generales con un número finito y limitado de casos, y a través de, una vez que tenemos esas leyes o principios generales, luego vamos a deducir de arriba a abajo. Ya tenemos los principios generales, fuimos de abajo a arriba, de lo particular a lo general, ahora vamos de lo general a lo particular en el futuro. Pues es un poco esta la estructura que tienen estas ciencias empiriológicas, y que casi todas las ciencias naturales que hoy, pues, con las que hoy contamos, pues guardan esta característica. Por poner un ejemplo, para entenderlo mejor, pues al haber observado cómo varios millones de pollos recién nacidos presentaban plumas durante un número concreto de años, y al haber recogido todo eso, pues en una especie de base de datos que recoge todas las observaciones realizadas durante todo ese tiempo, luego se realiza un razonamiento inductivo y se llega a la conclusión de que todos estos pollos pues tienen una característica común, y es que todos presentan plumas al nacer. Por lo tanto, a través de la inducción con toda la masa de datos observados, pues se llega a establecer un principio general, y es el que todos los pollos tienen plumas al nacer. Luego, cuando vayan a nacer un pollo en el futuro, nosotros ya tendremos en mente que ese pollo va a nacer con plumas. Pues es básicamente cómo funciona todo este método. La mayor parte de las ciencias naturales, por no decir todas, son empiriológicas y pueden informarnos acerca de cómo los fenómenos se comportan y se correlacionan, así como acerca de cómo predecirlos o manipular. Sin embargo, no se profundiza más en la realidad ni en los principios ontológicos metafísicos de esos fenómenos. Hasta aquí ningún problema. Las ciencias estudian los fenómenos con observaciones sistemáticas e inducen principios generales a partir de las mismas, que luego se expresan de manera axiomatizada. Pero el error, para Feyser, radica en lo que sigue. En la cultura intelectual del momento, en la cultura intelectual actual, se suelen tratar a estas ciencias como explicaciones últimas de la naturaleza, que agotan cualquier otro intento, cualquier otra manera de dar cuenta de la realidad, y que agotan cualquier otra postura metafísica. El problema no es solo esto, sino que estas ciencias, o la visión que se deriva de estas ciencias más que las ciencias de por sí, intentan hacer que todas las visiones diferentes, que no son ni alternativas si nos paramos a analizarlo profundamente, pues se presenten como alternativas rivales a derrocar, y se presenten como sinónimo del desconocimiento, de la ignorancia, mientras que lo que ellos postulan a través del método que aplican es lo que se equivaldría con el conocimiento y con el saber. Para el autor, pues, el gran error de muchos de los que se mueven en este clima intelectual no es la presencia de estas formas de hacer ciencia, lo que para Feyser es enormemente positivo, sino la constante pretensión de exclusión de otras visiones de la realidad como incompatibles con ellas, como enfrentadas, cuando para él mismo esto no tendría por qué ser así. Como en las diferentes ciencias se prescinde de las esencias, se prescinde de la teleología, en algunas, no en todas, ya veremos en otros vídeos en cuáles no, como se prescinde de ellas para explicar ciertas cosas, para predecir ciertos fenómenos, para manipular ciertos fenómenos, para entender ciertas cosas, como solo se presta atención a las causas eficientes, entonces eso quiere decir que las causas finales no existen, eso quiere decir que las entidades no tienen esencia. Esto para Feyser es un error de razonamiento, pero es un error filosófico. La ciencia aquí no tiene ningún tipo de culpa. Según el mismo autor, algo que yo comparto, la ciencia moderna ofrece descripciones totalmente exitosas de los fenómenos naturales, pero como quedó antes subrayado, bajo el pero de una abstracción metodológica importante, bajo un aislamiento de ciertos elementos. La ciencia no es el problema en absoluto, ni para él ni para mí, que quede claro.
El problema aquí es filosófico y radica en olvidar que lo que está en juego es un método y no una tesis con compromisos ontológicos de un tipo u otro, lo cual sería de algún modo una postura anticientífica como lo es el propio cientificismo, que es la postura que defiende todo esto. Volvamos de nuevo a la piedra. Desde una visión física cualitativa, como la de Aristóteles, la caída de la piedra se explica por apelación a su propia esencia. Esta cae porque está en su naturaleza el ser un cuerpo pesado. El movimiento, como también lo está el ser un cuerpo gris, como también lo está el ser un cuerpo con una forma, con una silueta concreta, como también lo está el ser un cuerpo compuesto por una serie de átomos concretos, como también lo está el ser un cuerpo que si se relaciona con un ser humano pues puede causarle daño, por ejemplo, por lo compacta, por lo densa que es. El movimiento no es algo meramente numérico o cuantificable para esta visión, sino que es la actualización de una potencia que viene inscrita en lo que esa cosa en concreto es. ¿Por qué se produce el movimiento de esa manera? Pues porque la piedra, que en acto está encima de una torre, en potencia puede estar debajo de la torre, pero no va a estar en potencia cayendo de la torre ni debajo de la torre de cualquier manera o como si fuese una pluma, sino que va a estar en potencia debajo de la torre de una manera, vamos a decir, más rápida o de una manera distinta, porque en su naturaleza está la de ser pesada. Por lo tanto, su capacidad para caer, su poder para caer va a ser diferente que el poder o la capacidad para caer de un globo. Este modo de explicación, que ciertamente no es capaz de predecir, no es capaz de controlar un fenómeno, sino únicamente de entenderlo. Entonces aquí estamos ante dos elementos completamente distintos. La ciencia lo que hace es predecir, manipular y de alguna manera entender o describir las relaciones entre los fenómenos. Pero lo que hace esta posición, que es más filosofía de la naturaleza, más metafísica, es no cuantificar, no predecir, no manipular, no establecer relaciones cuantitativas. Lo único que hace es entender por qué una cosa actúa de una manera. Y ya está. No se mete en si la piedra cae a una velocidad, si cae a otra, si podemos mandar mañana un cohete a Marte gracias a saber cómo cae una piedra o no. Únicamente explica por qué esa piedra pues actúa de esa manera y se relaciona con el entorno de esa manera. ¿Por qué existe esa causa final? ¿Por qué existe esa causa forma? Esto se acaba por abandonar dentro de las ciencias empiriológicas, cuyo camino empieza pues un poco con el amigo Bacon, el Novum Organum, con Grosse Teste y un poco también por una mezcla de Aristóteles y Platón, si uno es sincero. Pero que bueno, que Descartes lleva a sus últimas consecuencias. Ya no se considera ahora que la piedra caiga por su naturaleza, sino que sin cualidad alguna se comprende su caída numéricamente. Ahora se calcula la velocidad sin atisbo alguno de compromiso ontológico. Y es por eso por lo que la distancia recorrida por un objeto en caída libre se expresa con la fórmula anteriormente mencionada, la cual es extraordinariamente eficaz para predecir y controlar el fenómeno para que se apoye en una idealización como es el suponer que no existe resistencia del aire y que la aceleración es constante. Que esta explicación matemática sea eficaz, que sea útil, no implica para Feyser que hayamos eliminado la necesidad de hablar de la naturaleza, de la forma o de la causalidad final, como tampoco de la teleología, otro concepto importante en el pensamiento aristotélico. Es decir, que el error, como se dijo antes, radica en que, ya que la explicación matemática funciona, entonces toda explicación futura de otro corte se agota. Ambas explicaciones para Feyser no son competidores, ya que las preguntas que las mueven son distintas, así como los objetivos. Aquí nos movemos un poco entre una explicación y una descripción. Lo que es la ciencia es más bien una descripción predictiva y lo que es la metafísica o la filosofía de la naturaleza en este sentido es más una explicación. La física indica cómo cae la piedra y con qué regularidad, pero la filosofía de la naturaleza explica por qué la piedra es como es y por qué se comporta de ese modo concreto y no de otro diferente. Confundir estos dos niveles explicativos lleva a muchos a considerar que las esencias, la causa formal, la causa final, la distinción entre materia y forma, la concepción de naturaleza de Aristóteles, el acto y la potencia, son algo de otro tiempo que ya ha sido refutado, cuando realmente lo único que se ha hecho ha sido mirar para otro lado. La piedra cae a una velocidad concreta y recorre una distancia concreta, pero ¿por qué cae de esa manera y no de otra? ¿Por qué el árbol se convierte? ¿Por qué el árbol puede expulsar o generar semillas para que nazcan otros árboles? ¿Por qué al ser humano tiene la capacidad de hablar? ¿Por qué a un ser humano no le van a nacer alas de la noche a la mañana y sí le van a hacer barba? Porque está en su propia esencia, en su propia naturaleza. Esto es lo que Feyser intenta destacar, intenta subrayar, a mi modo de ver. La crítica de Feyser entonces no se dirige contra la ciencia moderna, sino contra el cientificismo, la renuncia de profundizar en cuestiones metafísicas de la ciencia
no es un problema. El problema se produce cuando esa renuncia se convierte en una tesis metafísico-ontológica en la que cualquier cosa que no sea cuantificable no existe.